Bueno, a ver. Sí, seguite nomás. Sí. Contando instrucciones. Lo primero que vamos a hacer para acercarnos al análisis de complejidad de los algoritmos es aprender a contar instrucciones fundamentales. Veremos esto en un programa que encuentra el valor mayor dentro de un vector. Perfecto. Bueno, ahí ven el programa. Este es un programa sencillo, ¿no? Que tienen un buscar mayor, ¿no? Tienen una variable que es mayor y después recorren todo el vector para ver, van como actualizando la variable esta con el valor mayor. ¿Sí? Algo bastante sencillo. Así que bueno. Sí, es parecido a ejercicios del anterior cuatrimestre. Sí, claro, sí, 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 tal cual. Por Ya esa, esto esa partecita. es pan comido para ustedes. Así que bueno, Ya, Bueno, ya bueno, tampoco quisimos. para... ya Yo voy a están. tener que ver la clase, o sea, yo soy sincera, tengo que ver la clase de nuevo, sinceramente, porque me perdí al final en un momento, pero no importa. Pan comido no sé, pero bueno, qué sé yo. Bueno, ahí vemos. Si querés, Sí, dale, sigo. seguite. Sí. Sí. Vamos ahora a contar cuántas instrucciones simples o fundamentales ejecuta nuestro código. Ejemplos de instrucciones fundamentales son asignar un valor a una variable, leer el valor de una variable o de un vector, comparar dos vectores, incrementar o decrementar una variable, operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y división, devolver un valor de una función. El código que nos interesa analizar es el cuerpo de la función buscar mayor. Perfecto. Bueno, ahí. Bueno, esto es algo que se hace al principio para acostumbrarse como a ver cuántas instrucciones tiene mi algoritmo y cuánto impactan en la velocidad, ¿no? Con la que va a responder. O sea, porque ustedes van a tener cuando empiezan su vida profesional, van a hacer algoritmos y no van a saber si su algoritmo es eficiente o no. Y es algo que se pregunta mucho también en las entrevistas. Si les hacen hacer un algoritmo y le preguntan la complejidad que tienen, y bueno, para eso también les va a servir. Entonces, teniendo estas reglas, ¿no? Para contar instrucciones, podemos ver, ¿no? Que en la línea, lo que se analiza generalmente es el cuerpo. El cuerpo de la función arranca en la línea 10 y termina en la línea 16. Sería todo esto. Entonces, vamos línea por línea. En esta línea, según estas reglas, ¿cuántas instrucciones tendrían en la línea 10? Una. Una, porque es asignar, ¿a qué dice? Asignar un valor, no, declarar sería ahí. Claro, A sí, ver, exacto. En este caso bueno, sería declarar declarar y asignar. y asignar es como una instrucción. Entonces, en este caso, en la línea 10 tienen una instrucción por la asignación, int mayor o igual a 0. Después, línea 11, a ver si ahí ven cuántas instrucciones hay. Y hay una que es la de, bueno, sería inicializar, digamos, el int i, Sí, después hay una comparación, sí, y y después hay un incremento. bien. Tres. ¿Esta cuántas veces se va a ejecutar? Esta int i igual a 0. Las Una sola, cantidades de veces La, del claro, largo una del sola vez. vector. claro. Ahí vi uno uno por atrás dijo algo que Una pareció. sola vez. Una sola vez, dijo. Claro, una sola vez porque cuando entra al for, Mm. solamente la primera vez hace esta instrucción. O sea, como que inicializa la variable. O sea, esta parte se ejecuta una sola vez, tipo cuando arranca este for. Y después, por cada una de las veces que itere, va a ejecutar esta instrucción y esta instrucción. ¿Sí? Sí. Entonces acá yo les puse una instrucción una única vez por la asignación int i igual a 0, que es esta, y después dos instrucciones por la perdón, y después para cada elemento del vector, acá sí, dos instrucciones por la comparación i menor o igual a vector.length y ¿por qué son dos instrucciones acá? Es un método, ¿no? Por el length, Claro, uno es por el len y lo otro por qué? Por el la menor. Por la comparación, exacto. Ah, Y después tenemos una instrucción por la instrucción i más más. Entonces, por cada vez
que esto itere, va a ser esto y va a ser esto. Pero va a ser una única vez esto cuando ingrese. Excelente. Línea número 12. No, a ver, esta la línea, sí, la línea 12. ¿Cuántas instrucciones hay acá? Una comparación. Ajá, y algo más, ¿no? Me parece. Y Fíjate acá lo que dice. Leer el valor del vector i. Claro, Y leer el de mayor también. Hay dos lecturas de variables, tenemos, exacto. Claro. ¿no? Generalmente Sí. esta no se cuenta, es Ah, cuando se accede a un vector sí, porque es como un índice y necesito acceder al vector en memoria. Entonces tenemos una por este y dos por la comparación. Entonces serían en este caso dos instrucciones. Em, tenemos línea 12, una instrucción para obtener el valor, vector sub i, y una instrucción para comparar, vector sub i igualar mayor. Entonces acá tenemos dos instrucciones en la 12. Después, la 13, ¿cuántas les parece? Sí, y dos. hay una asignación ahí. Sí, una dos también. asignación y hay una lectura. Entonces serían dos instrucciones. Muy bien, la línea 13 tenemos dos instrucciones. Y después, la línea 14 y la 15, ¿cuántas instrucciones le parece que va a haber ahí? Ninguna. Muy Cero. bien, ninguna, cero. ¿Y la línea 16? Una. Una. Perfecto, vamos bien. Entonces, teniendo todo esto, o sea, lo que se hace es sumar las instrucciones que encontraron y, o sea, las instrucciones que se hacen una sola vez se suman por separado y las que se repiten por cada elemento del vector se los multiplica por n. O sea, fíjense, a ver, lectora. Sí. Entonces, recapitulando, tendríamos 3 instrucciones que se ejecutan una sola vez y luego 7 instrucciones que se ejecutan por cada elemento que tenga el vector. Podemos ahora definir una función matemática que, dada la cantidad de elementos en nuestro vector, nos diga cuántas instrucciones se van a ejecutar, como f de n igual 3 más 7 por n. Sí, ¿se entendió esa fórmula? Sí, sí, n es el valor de veces que se repite el código Claro, y se n reemplaza. sería el valor de elementos del vector, En ¿no? este caso. En este caso. Y acá fíjense, a ver, seguí leyendo. Sí. Es decir, si nuestro vector tiene 0 elementos, se van a ejecutar 3 instrucciones. Pero si tiene 2 elementos, se ejecutarían 7 instrucciones, 3 más 7 por 2. Seguramente te estarás preguntando, ¿por qué contamos siempre las instrucciones de la línea 13 si no necesariamente en todas las pasadas entraría mi programa en esa línea? Es decir, si tengo el vector 543, solamente se cumpliría una sola vez que vector sub i es mayor que mayor. ¿Se entiende eso? Eso, Sí, ¿eso lo entendieron? Sí, sí, sí. Sí, o sea, No, yo no, profe, perdón. claro, o sea, como ustedes buscan el mayor, o sea, a este if no va a entrar siempre, solamente va a entrar cuando el valor que tengan en la mano sea sí, mayor que el mayor, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, eso hace que no siempre el algoritmo entre acá. Entonces, pero hay un tema. En este caso, como queremos evaluar el peor caso, o sea, el peor caso sería cuando el vector esté ordenado de menor a mayor, porque siempre va a estar entrando a este if. Porque siempre el vector sub i va a ser igual, mayor que el mayor. Entonces, como queremos evaluar el peor caso, siempre contamos esas instrucciones igualmente. Por eso le puse acá este que pregunta, el chico que pregunta, que si tengo este vector, solamente una sola vez pasaría esto. Y acá, seguite leyendo nomás. Sí, es una excelente pregunta. El motivo por el cual la hacemos es que para hacer este análisis estamos considerando el peor caso, es decir, cuál es el número máximo de instrucciones que se ejecutarían dada cualquier entrada. Es decir, por ejemplo, en el caso 3, 4, 5, sucede que se ejecuta la línea 13 para cada elemento del vector. Perfecto. ¿Se entendió? ¿Ahí o lo quiere que los explique un poco más?
¿Alguien que no lo entienda? Si lo puedes explicar, dale. Ah, bueno, claro, fíjate. Si vos tuvieras un vector que es 3 4 el valor 3 seguido del 4 seguido del 5, ¿cuántas veces va a entrar a este if? 3 veces. A ver. Exacto. En cambio, si tuvieras el 5 4 3, ponele, ¿cuántas veces entraría? Una sola. Una sola. Pero lo que yo digo es que por más que en cierto caso entre menos veces, siempre se toma el peor caso. O sea, siempre tomen el peor caso para analizar esto de la complejidad. Ahí está, ya entendí, ya ¿Sí? entendí. Buenísimo. Yo por lo menos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguien que había preguntado? ¿O no? Bueno, sigamos. ¿Sí? Lo explico, no hay problema, explico de vuelta. Bueno, dale. A ver cómo. Esperá, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar esto, a ver si. Vamos a hacer así. Ah, no me deja copiar. A ver que lo vean con. New. Clase. Ahí va. Copio esto. Em, bueno, vamos a ver. Ah, no me deja copiar acá. Bueno, don't worry. Bueno, ahí está. Tenemos la función esta, ¿no? Y acá tenemos punto out, punto print, print line, buscar mayor. Igual 543. Ahí va. ¿Sí? ¿Se ve ahí el código? Sí, se ve. Entonces, fíjate si tuvieras este vector, que es 543. Vamos a ejecutarlo, a ver cuántas veces entra acá, a entre, ¿no? A este if. Entonces ejecutamos. Y ahí tenemos una sola vez. ¿Por qué? Porque cuando entra acá, entra este for. Este if solamente va a ser verdadero cuando el valor que yo tenga, que yo esté analizando, sea mayor que el que guardé, el valor mayor que guardé. Y esto pasa solamente para el primero. O sea, entre este valor lo guarda en mayor y después como todos los valores que siguen son menores, no va a entrar nunca más acá. Claro. Ahora, Ahora, si yo le dale. pongo 1, 2, 3, ahí va a entrar siempre, Tres porque como veces. que se va todo el tiempo a actualizar el valor. ¿Sí? Perfecto. Ahí ya Entonces lo entendí. que hay que hacer es siempre tratar de ver el peor caso, o sea, el caso que genera más instrucciones, que sería justamente que la entrada sea 543, ¿no? Ahí está. Así que bueno, ahí sí, sí, ¿no? Sí, sí. Excelente. Entonces, seguimos adelante y...
Y ahora viene lo que se llama notación O grande. A ver, la famosa lectora. Sí. Notación O grande. Llegamos a este punto y podemos decir que nuestro algoritmo anterior, en el peor de los casos, va a ejecutar tantas instrucciones como lo diga esta fórmula que encontramos. F de n igual a 3 más 7 por n. Pero todavía no es algo que podamos usar para comparar un algoritmo con otro de una forma sencilla. Necesitamos de alguna forma categorizar nuestro algoritmo como cuando lo hacemos cuando categorizamos, por ejemplo, heladeras según la energía que ahorran o los autos según su autonomía. Es allí cuando aparece la notación O grande inventada por Paul Bachmann y Edmund Landau, que se usa en computación para clasificar algoritmos según la velocidad o el tiempo de ejecución a medida que crece la cantidad de elementos a procesar. Para ir a la base, vamos a ver cuál es la definición matemática de O grande. No te preocupes si resulta complicada de entender al principio, dado que vamos a analizarla paso a paso y aprender un método para encontrarla. Bueno, acá viene la parte más compleja. ¿Cómo andan con álgebra? ¿Bien? Profe, acabo de abandonar álgebra y me entró álgebra acá programación. Bueno, esto es o sea, esto parece complicado, pero es sencillo. Hay un error acá igualmente, que después lo voy a arreglar. Pero vamos a ver la definición matemática, que es bastante intuitiva. Decimos que una función f de n pertenece a O grande de otra función g de n cuando existe una constante positiva m tal que a partir de cierto valor de n, f de n no sobrepasa a, en vez de c es m por g de n. O sea, lo que vamos a tratar de encontrar es como esta función. O sea, cuando ustedes analicen la complejidad, no van a analizarla con esta función. Van a tratar de buscar una función que, como una cota superior, algo que nunca su función la sobrepase. Entonces con eso la van a poder comparar. Entonces, lo que vamos a tratar de encontrar usando la definición es una función g de x, o sea, una función nueva, de manera que cumpla esta definición, que f de n sea menor o igual que un m es una constante, puede ser 20, 1000, es un número, por la función esta g de n. Eso es lo que vamos a tratar de encontrar. Vamos a tratar de llevar esta función a una función más simple que sea como una cota superior, un límite. Entonces, esto es re sencillo, parece re complicado, pero es súper sencillo. Entonces, como tenemos que encontrar una función que multiplicada por una constante sea mayor o igual que nuestra función original, podríamos hacer esto. O sea, tenemos que encontrar esta función, g de n. Tenemos g de n, tendría que ser menor o igual a... fíjense que nosotros tenemos 3 más 7 por n. Entonces, si yo agarro y a esta constante la multiplico por n, yo tendría 3 por n más 7 por n. O sea, es como que estoy tratando de simplificar esta función agregándolo términos para que me dé algo que para mí sea sencillo de simplificar. O sea, lo que estoy haciendo acá es reemplazando este 3 por 3 por n. Porque esta función va a ser mayor o igual que esta f de n que yo tengo acá. O sea, por más que yo no sé, acá le podría haber multiplicado por, no sé, n al cuadrado, n al cubo. Pero a mí me conviene, en este caso, multiplicada por 3 por n. ¿Por qué? Acá viene la clave. Porque si yo hago esto a este término, lo que puedo hacer es asociar, ¿no? O sea, acá tengo 3 por n más 7 por n. ¿Esto a qué es igual? 3 por n más 7 por n. A 10 por n. A 10 por n. Entonces sumamos los términos que multiplican a n. Y fíjense que acá me queda 10, que es justamente este m que acabo de encontrar, por una función nueva, n. O sea, en vez de tener esta cosa complicada, tengo que esta función va a ser menor a 10 por n. Y finalmente nos queda que nuestra función va a ser menor a 10 por n.
Y acá viene la clave, clave, clave. Y podemos decir finalmente que nuestra f de n pertenece a O grande de n. O dicho de otra manera, que nuestro algoritmo tiene complejidad ON. Fíjate que sacamos la constante afuera de la función. O sea, una vez que encontramos el m lo descartamos. O sea, en resumen, lo que quiero que les quede es esto. Creo que sí, ya estamos terminando, pero para no agotarlos más es... Ustedes agarran el algoritmo, le cuentan las instrucciones, encuentran su función de f de n y después la tratan de simplificar usando como esta especie de truco para encontrar qué función es menor, o sea, tienen que encontrar una función que nunca sobrepase a esta otra, esta famosa g de n. Y la forma de encontrar esa g de n es sumarle o multiplicarle cosas para poder simplificarla. Entonces, en este caso, ustedes van a poder decir que este algoritmo es de tipo ON o de otra o llamado también lineal. Y acá terminamos con esto. ¿Qué quiere? A ver, sí, la lectora, Sí, ¿me ayuda? sí. ¿Qué quiere decir que nuestro algoritmo sea ON? Quiere decir que nuestro algoritmo, a medida que crezca la entrada, es decir, que el vector sea más grande, va a crecer en forma lineal. Es decir, en nuestro caso, si graficamos la función original, tendríamos... Esto, ¿no? bueno, sí. Una recta que crece. Y Sí. ahora seguite leyendo. Esto es bastante bueno. Imagínate, por ejemplo, si tu algoritmo creciera en forma cuadrática, es decir, que fuera de tipo ON cuadrado. Entonces el gráfico quedaría así. Ahí está. Y ahí, léete esta parte Fi- última. Sí. Fíjate, por ejemplo, que siendo lineal, en el caso anterior, para un vector de tamaño 17, ejecutaríamos 120 instrucciones, pero en este caso estaríamos ejecutando cerca de 300, y más aún a medida que el tamaño del vector crezca. En resumen, la notación O grande es una cota o límite superior a nuestra función, es decir, que en el peor de los casos nuestra función nunca va a ser más grande que dicha cota. Y ahí terminamos. Es complejo, pero más o menos le agarraron la onda. Vamos a volver un poquito a la clase que viene, pero ¿entendieron más o menos por dónde viene? ¿O es todo un chino esto? Un No, poco lo entendí. ¿Sí? sí, esta parte yo la entendí más que lo otro. Sí, sí, entiende. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Buenísimo. Porque, bueno, después la clase que viene, o sea, vamos a seguir avanzando, pero vamos a llegar como a o sea, vamos a llegar a este grafiquito. O sea que ustedes van a poder decir su algoritmo en qué categorías de esta se entra. O sea, por ejemplo, ¿no? Si un algoritmo es ON, que está por acá, es mucho mejor que sea un O a la 2 a la n o ON factorial. Pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. Son como las categorías, ¿no? Este es el mejor y este es el peor, ON factorial. Pero bueno, Ajá. creo que me parece que por esta hicimos bastante, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, sí, es un montón. Le hicimos de Esa más que corrido. me suman los oídos. Ah, Bueno, chicos, así que me parece que no hay tarea, bueno, más allá de los algoritmos de ordenamiento, que algunos lo hicieron, ya está. Igual son sencillos los ejercicios porque es reemplazar en vez de ordenar para arriba, es ordenar para abajo. Así que traten de hacerlos y si no hay dudas, nos vemos la clase que viene. ¿Sí? Bueno. Buenísimo. misma hora, Gracias. profe. Misma hora, por mismo Bueno. canal. Perfecto. Buenísimo. Bueno, chicos, Así no gracias quedan a dudas para la todos. próxima. Buen fin de... Gracias. Chao. Un abrazo. Hasta Hasta luego. luego. Chau, chau. Chao.